Muy buenos días, bienvenidos a Punto de Encuentro. El panorama institucional social de nuestro país enfrenta constantes desafíos. Hoy queremos conocer de cerca una organización que lleva más de 3 décadas transformando vidas. Nos acompaña Pilar Heiremans, presidenta de la Corporación Misión de María, una institución clave en la protección y acogida de la infancia vulnerable en Chile. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias, Miriam, por el espacio. Estamos felices de poder dar a conocer lo que hacemos y Sí, pues impulsar esta colecta. yo me imagino cómo, cómo debe ser para ti. Yo no sé si tú trabajas directamente con los niños, vas al hogar todos los días, pero me gustaría saber qué significa para ti llegar al hogar y ver la carita de esos bebés que te cambian el día seguramente. ¿Cómo es la mañana normal en la misión de María para estas guaguitas? Mira, cada uno de nuestros niños son maravillosos. La verdad es que me atrevo a hablar en nombre de todas las personas que trabajamos ahí. Nuestro motor principal y lo que nos hace pelear día a día porque las cosas sean mejor y porque podamos entregarle todo lo que ellos se merecen son ellos. Como dices tú, sus caritas, emocionarnos con sus avances, con sus aprendizajes. Es realmente un regalo. Imagínate una residencia donde viven 30 guaguitas, niños chicos. Se nos va el día bastante dando mamadera, mudando, haciendo dormir, llevándolos a control sano. A veces se nos enferman, entonces tenemos que partir a las urgencias. Y dentro de Misión de María tenemos también un espacio educativo, entonces los niños tratamos que tengan una rutina, sobre todo de lunes a viernes, donde ellos tengan estimulación, hagan actividades. Entonces tienen toda una rutina súper marcada con horarios de comida, de higiene, de siesta, de actividades, de visitas, bien ordenado, porque estamos convencidos que la estructura y la rutina también los ayuda a ellos a estar mejor. Oye, Pilar, todo fantástico y me has dicho lo maravilloso que debe ser en realidad trabajar ahí, pero a la gente no le hemos explicado quiénes son ustedes. Cuéntame de la Corporación Misión de María. Mira, la Corporación Misión de María tiene principalmente dos programas. Tiene, por un lado, un programa que es la residencia, que es un hogar donde tenemos 30 niños que Mm. viven día y noche los 365 días del año ahí. Y tenemos otro programa que es la familia acogida que se llama FAE Familia Grande. Todos nuestros niños vienen derivados por tribunales de justicia por vulneración de derechos graves. Es decir, un tribunal dice, este niñito Juanito ya no puede vivir más con sus papás y tiene una medida de protección, por lo tanto entra o al hogar a vivir o se va con una familia temporalmente hasta que en ambos casos el juez dice, después de un tiempo de estudiar y de analizar, este niño se tiene que ir en adopción o se va a ir con alguien de su familia de origen, una abuela, una tía, o va a volver con sus mismos padres porque ya se rehabilitaron y demostraron que pueden volver a hacerse cargo de este menor. Perfecto, o sea, son niños derivados, pero hablábamos de guagüitas. De qué edades, entre qué edades están ahí, son mandados con ustedes? Nosotros tenemos desde guaguitas recién nacidas, de días de nacida, hasta 3 años. A veces igual esos 3 años se corre un poco porque tenemos niños a veces de 5, 4, que son hermanitos de otros más chicos, que hay que tenerlos juntos, entonces de repente uno puede ir al hogar y no ver siempre a puros primera infancia, sino que también podemos de repente ver incluso hasta niños de 6 años que son hermanos de unos más chicos. Perfecto. Oye, tienen poca capacidad en realidad, porque son, o sea, es toda la capacidad que tienen en realidad. Son Sí, 30 chiquititos que viven con sí, ustedes, y sí. cómo se ve quiénes se van con ustedes y quiénes se van a una FAE, que es una familia Mire, de acogida especializada, ¿no? sí, es una familia acogida especializada que cuida temporalmente a un niño. Eh, por normativa, Miriam, por ley,
las residencias no deberían existir entre los 0 y 3 años. Todos los niños de Chile deberían irse con familias de acogida temporales hasta que se decida, el Tribunales de Justicia de Familia decida cuál es su futuro. Ujú. Lamentablemente en Chile, por una cosa cultural, no tenemos esa cantidad de familias de acogida. Hemos estado en campañas a nivel nacional, nosotros también como corporación, buscando desesperadamente esas familias que quieran acoger a un niño, pero no es tan fácil. Entonces, nuestro anhelo es transitar a eso, que cada vez las residencias sean más chiquititas y haya más familias de acogida y que exista a lo mejor una residencia de emergencia cuando, por ejemplo, llega una guagüita que quedó abandonada en un hospital, esté un par de días en una residencia hasta que se le encuentre rápidamente una familia, como una cosa mucho más acotada. Pero Ya. en Chile todavía no estamos preparados para eso. Por lo tanto, las residencias tienen que seguir existiendo porque esos niños no pueden quedar en hospitales, no pueden quedar en la calle, no pueden quedar al cuidado de familiares que los están vulnerando. Y la decisión, lamentablemente, pasa por cuáles son los niños que más necesitan. Hay niños que realmente se ven muy desfavorecidos por estar en residencia y necesitan cuidado exclusivo, estar siendo vistos, estimulados porque tienen un problema de salud, porque están con problemas emocionales muy graves. Entonces a ellos se les da prioridad de irse con familia acogida. Ojalá no tuviéramos que hacer esa elección y que todos se fueran con familias de acogida, pero no es posible. Perfecto, pero ustedes lo deciden. No es que el juez decida uno para un lado, otro para el otro. Llegan a No, donde ustedes y ustedes les buscan rápidamente una familia de acogida que pueda sí, sí, sostener a ese bebé o ese niño o a los hermanitos cuando pasa eso, ¿no? claro, Tienen que claro. ir, no se pueden separar. La idea es que no se separen, o sea, la pelea y la aspiración es siempre que los hermanos se vayan juntos, pero a veces nos ha pasado, en el hogar tenemos 4, y no es tan fácil que una familia de acogida diga, sí, no se preocupe, mándeme esos 4 niños, porque imagínate lo que significa para una familia o una persona acoger de un zapatazo a 4 niños extra. El trabajo, lo que significa económicamente, la organización interna de esa casa es fuerte igual. Y claro, claro, y no es llegar y tener 4 niños de sopetón, ¿no? Ya, Claro, ya cuesta sí, con uno, mucho más sí. con varios más. Oye, cuéntame, ¿cómo hacen ustedes? A ver, yo supongo que detrás de cada cuna, detrás de cada niño, camita que hay ahí, hay tías, hay kinesiólogos, hay psicólogos, hay gente que trabaja. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuántas personas trabajan con ustedes? Mira, por eso lo que tú mencionaste, que teníamos pocas plazas, que atendemos 30 niños. Nosotros tenemos 30 niños porque creemos que el tener una cosa más chiquitita nos permite garantizar calidad. Para nosotros es demasiado importante hacer un trabajo profesional, cariñoso, cercano, reparador de las historias muchas veces traumáticas que vivieron esas guaguitas. Y por eso siempre tratamos de ir más alto de los estándares que nos piden. Por ejemplo, si es que la normativa dice que por un adulto tienen que haber 15 niños, nosotros tratamos que sea mucho menor, que hayan por 7 niños un adulto, o sea, tratamos de ir siempre mejorando los estándares de calidad. En la residencia trabajan alrededor de 60 personas porque nosotros tenemos que tener turnos de día, turnos de Claro. noche, turnos de fin de semana, navidades, vacaciones, años nuevos. Aparte tenemos psicólogas, trabajadora social, enfermera, abogada, tenemos profesoras, educadoras de párvulo, tenemos un equipo bien completo, Ya. más toda la parte de administración, la directora de la residencia, es un equipo grandote para poder hacer una pega y siempre sentimos que nos faltan más manos, porque Oh. es mucho la necesidad de repente en la hora de la tarde, cuando están todas las guaguas llorando, las ganas de tener un adulto por niño y poder a todos tomarlo y tenerlo, hace siempre necesario tener más personas de las que tenemos. Oye, y en ese sentido, ¿ustedes tienen un sistema de voluntariado?
Sí, tenemos dos patitas en el voluntariado. Tenemos las voluntarias de Misión de María, que ¿Mm? son antiguas voluntarias o que vienen referidas por personas conocidas, antiguas voluntarias que recomiendan, entonces las evaluamos y son voluntarias de Misión de María. Pero también trabajamos con otra fundación que ahora última ha sonado mucho, que se llama la Fundación Abrázame, Sí. que ellos se encargan de captar, capacitar, evaluar y coordinar todo el voluntariado dentro de nuestra corporación, pero también en otras residencias y con otras instituciones. Pero la idea es tener, sí, siempre voluntarios que nos vayan a apoyar y a ayudar, sobre todo en las horas más complejas como de alimentación, de hacer dormir, cuando los niños están enfermos, que se necesita mucho. Oye, bueno, ahí con el tema del voluntariado hay que ver un tema de ver cuánto se comprometen, ¿no? Pero hace muy poco nosotros hablamos con la gente de la Fundación Abrázame, tuvimos una entrevista así como la tuya, eh, y ellos tienen unos ciertos requisitos bien como estrictos, digamos, para ser voluntarios. Ustedes tienen los mismos, por ejemplo, una mamá de un niño menor de 6 años no puede ser voluntaria. Yo supongo que, bueno, es por aquello de no postergar sus propios hijos por hacer el voluntariado, o al revés, porque su hijo tenga algún problema y por lo tanto deje de asistir con cierta rigurosidad, con cierta regularidad más bien, ¿no? ¿Qué requisitos tienen ustedes para ser voluntarios? Mira, para ser voluntario primero hay que tener el tiempo y la disposición de permanecer en el voluntariado al menos un año. Ya. Necesitamos que los niños no sigan Ah, teniendo relaciones fragmentadas y recambios de, o sea, en el fondo ya han tenido separaciones difíciles y traumáticas, entonces necesitamos garantizar la constancia de ese adulto en la vida de esos niños. Eso es uno. Dos, pasan por una evaluación psicológica donde se descartan patologías graves y se evalúa si esa persona está capacitada para interactuar con niños. Después, por supuesto, siempre estamos periódicamente pidiendo los certificados antecedentes de inhabilidad para trabajar con menores. claro. Tiene que pasar por una inducción, que es una entrevista donde también se conoce a la persona y se determina si cumple con el perfil del voluntariado. Y y lo que para nosotros es clave es que sea referido. Que una persona, por ejemplo, una persona, te invento, Maura es una voluntaria que ya la hemos probado y que la conocemos hace 10 años. Y ella me dice, mira, te recomiendo a mi prima que ella quiere ser voluntaria y que es comprometida, es amorosa, es movida. Esa persona al tiro ya para nosotros es un filtro porque viene recomendada. Nosotros no estamos recibiendo en Misión de María personas que nos escriben por Instagram o por el WhatsApp, porque, bueno, por un tema también de logística, nosotros no contamos con muchos psicólogos que nos ayuden en las evaluaciones y nos pasaba mucho, que nos escribían del Instagram, oye, estoy motivado con ser voluntario. Entonces empezábamos con los papeleos, con la inducción, la entrevista psicológica, que todo eso es un desgaste profesional y de personal grande, y las personas después iban una o dos veces y desaparecían. Entonces, por eso estructuramos la cosa para que las garantías de que ese voluntario funcione sean mayores. Pero no Perfecto. tenemos, por ejemplo, ese requisito de no tener hijos de menores de 6 años. Ya. Es una cosa que la psicóloga ahí evalúa porque de repente, no sé, puede haber alguien que dice, no, mire, yo tengo una hija de 4 años, pero yo en mi casa tengo nana y mi hija va al colegio hasta las 4 de la tarde, entonces yo en la mañana, a no ser que mi hija esté enferma, puedo venir y comprometerme, no estoy trabajando. Bueno, y esa persona puede ser voluntaria, no hay ningún impedimento. Oye, vamos al tema de las familias de acogida. Tú dices que hay pocas en este momento, ¿no? O que hay por lo menos mucho menos de las que se necesitan. Entonces, a ver, hay personas que están viéndonos y que se puedan motivar y a lo mejor pueden decir, hoy a mí me gustaría, pero tengo miedo a encariñarme demasiado y sufrir mucho al despedirme, tanto que sufra yo como que sufra el niño que ha estado conmigo. Eso pasa mucho, lo vemos a cada rato en las noticias. ¿Qué le dirías a ellos como para que tienen esas ganas, pero que sienten ese también temor? Mira,
Qué rico poder tener la oportunidad de transmitirlo. Actualmente hay más de 700 niños entre 0 y 3 años en residencias, en hospitales, y aún hay lista de espera. Necesitamos urgentemente familias de acogida que puedan cuidar temporalmente a esos niños. Efectivamente está ese temor de cómo va a ser la despedida. Pero lo que yo he visto en todas las personas y familias de acogida, siempre cuentan que el regalo de hacerlo es maravilloso, que es un aporte para sus vidas, para sus familias. Y yo creo que hay varias cosas que hay que entender, mira. Uno, cuando tú eres familia acogida no estás solo. Tú estás con un equipo, una psicóloga, un trabajador social que te va apoyando, que te va recordando cuál es tu labor en este cuidado temporal. Dos, cuando uno sabe desde un principio que lo que uno va a hacer es temporal y que ese no es tu hijo, sino que tú estás cuidando con todo el cariño y toda la vocación del mundo a ese menor, pero que es una cosa temporal, uno como adulto también tiene ciertas herramientas para entender su lugar y su rol y en el fondo manejar sus emociones. Tres, a mí una vez me dijo una persona que fue familia de acogida, cuando yo le dije, Marta, para ti qué tremendo va a ser cuando te quiten este niño. Y me dijo, Pilar, a mí nunca, o sea, a mí nadie me va a quitar algo que nunca ha sido mío. Yo siempre he sabido que este niño no es mío. Y sí, me va a dar pena y voy a tener que a lo mejor un tiempo ir a terapia, llorar, pero sé como adulta que yo voy a poder seguir con mi vida porque tengo las herramientas y la capacidad para hacerlo y la compañía de todo este equipo. Pero lo que significa para ese niño, el que haya pasado por mi casa y haya recibido la estimulación, el calor, la comida, los abrazos, el cuidado especializado y cariñoso de una familia, es impagable. Entonces, mi dolor o mi pena es tan minúsculo al lado del beneficio que significa para la vida de ese niño que no me importa tener un par de meses pena, porque sé que ese regalo para ese niño es invaluable. Oye, y en ese mismo sentido, con lo que acabas de decir, ¿qué pasa con un niño que ya, no un bebé de un lactante, me refiero, chiquitito, sino que ya un niño de 3 añitos, 4 añitos, que está ahí contigo todavía, se van a una familia de acogida que tiene a lo mejor recursos, muchos recursos, y les dan todo lo que necesitan? No es que les regalen todo, sino que les dan lo que realmente necesitan. Y van a pasar después, van a volver a sus hogares que muchas veces son muy carenciados. ¿Qué pasa con esos niños? También se les continúa, no, no es labor de ustedes seguramente, pero se continúa ese tratamiento posterior con estos cambios que han habido. Sí, mira, eh, eso es una muy buena pregunta, porque es un temor que tienen muchas personas. Ujú. Efectivamente, bueno, hay dos cosas. Uno, que muchas veces la familia de acogida continúa manteniendo el vínculo con el niño que acogió. Eso depende mucho de lo que la familia definitiva decida y lo que la familia acogida decida. Pero si los dos están dispuestos, ese niño puede seguir haciendo videollamadas, pueden juntarse para el cumpleaños. No Claro. siempre el corte es definitivo, es un corte, y el tránsito de la familia acogida a la familia definitiva siempre es muy respetuoso y viendo el proceso del niño y respetando que no sea un trauma para él y no es como de un día para otro ya, pum, te fuiste para la otra casa y se cortó el vínculo, no. Es una cosa que los psicólogos van evaluando que sea lo más amoroso y respetuoso posible. Eso es una cosa. Y segunda cosa, la familia cuando se va con su familia definitiva, que a veces es alguien de su familia de origen, que como dices tú, a lo mejor no tiene los mismos medios económicos que la familia que era la familia de acogida, durante un tiempo nosotros seguimos haciendo visitas domiciliarias, evaluando, acompañando, hasta que el juez cierra la causa y ese niño egresa. Nosotros como corporación tenemos en nuestra mente que en el futuro vamos a abrir un nuevo programa que es el acompañamiento de estas familias.
porque muchas veces nos gustaría poder acompañarlos más tiempo y poder seguir aconsejándolos, prestarle alguna ayuda económica si necesitan, lo que ellos vayan requiriendo, porque como dices tú, muchas veces estas son familias multiacontecidas que necesitan apoyo más allá de los 6 meses, porque muchas veces ya se va con esta familia y a los 6 meses el juez dice se cerró la causa, pero esa familia sigue teniendo muchas necesidades y a veces requieren más apoyo. Entonces, ese es un tema que nosotros soñamos y que tenemos pendiente de desarrollar de aquí a los próximos años. Eh, y yo creo que también hay que confiar, Miriam, en que si es que el juez, si es que los psicólogos han dicho que ese niño debe volver con esa familia de origen, es porque ese niño debería estar bien con esa familia. Ya. Y no siempre lo económico es lo más importante. Claro, O claro. sea, obviamente nunca lo van a mandar a pasar hambre ni a vivir en la calle. Pero si esa abuelita es cariñosa, es querendona, es preocupada, pero tiene una casita más chica y a lo mejor no va a ir a un colegio particular, pero va a estar ahí cuidándolo y queriéndolo, muchas veces para los niños volver con sus raíces, con su sangre y el día de mañana decir, mira, ¿sabéis qué? A mí me crió mi abuela, mi mamá estaba súper enferma porque la pobre estaba en consumo de droga y no pudo cuidarme, pero yo igual crecí con mis primos, crecí con mis tías, vi a mi abuela, ese sentido de pertenencia, de volver a tu sangre, muchas veces es más potente que haber ido a las mejores universidades y haber viajado por todo el mundo sin saber dónde uno viene. Entonces, yo creo que, claro, siempre tenemos que estar mirando cómo son los procesos, cómo son las evaluaciones, si verdaderamente esa familia de origen puede hacerse cargo de ese niño sin volver a vulnerar sus derechos. Todo eso, por supuesto que hay que hacerlo muy bien hecho y muy profesional. Pero no siempre hay que pensar que porque viva en un barrio no sé, más humilde o porque tenga una casita más chiquitita o porque no va a tener la oportunidad de ir a la universidad, ese niño va a tener una peor vida, porque muchas veces el tema de volver a la familia es muy importante. Por supuesto que sí, obviamente. La raíz es, no 100%, pero el 99,9% de las veces lo mejor, ¿no? Volver a sus Sí. raíces. Oye, tú en algún minuto nos contaste, me gustaría saber, ¿cuál es la realidad actual que enfrentan los lactantes en situación de vulnerabilidad hoy día en Chile? Hoy día nos dijiste, incluso a la pasadita por ahí dijiste, algunos bebés que los dejan abandonados en hospitales. ¿Eso suele Sí. pasar? Suele pasar porque, mira, ahora está un poquito más normado, pero cuando recién salió la ley que decía que los niños no podían irse a residencia, ¿Mm? pero tampoco estaban las familias de acogida, empezó a pasar que muchos niños permanecían en hospitales 6 meses, 7 meses sin tener ningún tema de salud. Y los hospitales necesitan esas camas para atender niños que están con problemas de salud y no tienen la capacidad, porque no están especializados en eso, para estimular a ese niño, para abrazarlo, para contenerlo, porque son hospitales, no son residencias de cuidado especializados. Sigue pasando porque muchas veces no hay cupo, es un drama. Miles de veces nosotros nos llaman y nos piden cupos de emergencia, pero ya tenemos los cupos de emergencia Copado. copados y no hay dónde llevar a ese niño porque no hay espacio en las residencias y no puede irse tampoco con su familia o muchas veces la familia desapareció y tienen que lamentablemente quedarse en hospitales hasta que aparezca un cupo. Entonces la verdad es que es un drama sin precedentes. Hay una cosa que a mí me impresiona mucho, que es verdad, que es una cifra real, que actualmente en Chile hay más niños entre 0 y 18 años, niños, no solo primera infancia, hay Sí. más niños entrando al servicio de protección que los niños que nacen al año. O sea, al año hay más niños que necesitan entrar al servicio de protección de los niños que nacen. Entonces, la verdad es que todos los esfuerzos que podamos hacer son pocos. Y cuando hablamos de que esto es urgente y que lo necesitamos hoy y que tenemos que trabajar porque haya más familias de acogida y tenemos que trabajar por tener residencias de calidad, es porque estamos convencidos que los niños necesitan hoy ser vistos y ser atendidos y ser escuchados y ser abrazados, porque
que no recibe en sus primeros años de vida educación, contención, cariño, vínculos, en el futuro ese lamentablemente es un adulto que tiene menos probabilidades de ser feliz, de desarrollarse, de insertarse en la sociedad. Entonces la verdad es que es un drama, pero es una urgencia que todos nos sumemos a las causas que tienen que ver con la primera infancia. Perfecto. Oye, ustedes después de 30 años o más de 30 años ya, ¿cómo han evolucionado la complejidad de los casos que reciben en el hogar? Porque si hay algunos que a lo mejor, algunos chicos que han sido, suponte lo que decías tú recién, abandonados en un hospital, por ejemplo, después de haber sufrido algún tipo de dolencia, son dados de alta, pero resulta que nadie los va a buscar. Bueno, también pasa con gente mayor, ¿no? Muchísimo está pasando en Chile hoy día. Dejan a sus adultos mayores muchas veces abandonados a la suerte, y hay muchas camas ocupadas, como dices tú, en personas que no necesitarían estar ahí. Pero volvamos a los niños. ¿Qué pasa con ellos? Porque muchos de ellos a lo mejor tienen algún tipo de dolencia que es permanente, ¿no? ¿Te llegan muchos casos complejos o son más la cosa como agradable del bebito que llegó, que toma su lechecita y duerme? Sí, mira, hay residencias que son especializadas en temas de salud más complejos. Ya, Por ejemplo, hace poco nos llegó un niño con labio leporino que nosotros tratamos de tenerlo en nuestra residencia, pero tenía muchas complicaciones porque tenía como una placa para mantener el paladar bien, y muchas veces cuando empezó a crecer se lo sacaba y entonces se infectaba y se enfermaba y pasaba mucho hospitalizado y necesitaba sonda para alimentarse. Entonces, nosotros rápidamente le buscamos un cupo en una residencia que pudiera manejar bien esto y que tuviera todas las competencias para hacerse cargo bien de este niño. Lo que más nos llega a nosotros son niños prematuros, niños que estuvieron durante el embarazo con consumo, entonces que vienen con síndromes de deprivación, entonces ya. que son niños que lloran más, que están más irritables, que están alterados al principio porque les falta la droga. Eh, Nos llegan muchos niños con sistemas inmunes deprimidos por lo mismo, por embarazos no tan cuidados o porque nacieron chiquititos, se enferman mucho más, tienen los pulmones más inmaduros. Entonces, la verdad es que no todas las guaguitas son ahí sí que la mamadera y nada más. Necesitan mucha kinesiología, necesitan mucha terapia, necesitan mucha fonoaudiología, necesitan muchos apoyos para poder nivelarse con lo que les corresponde por su edad. Entonces sí, es un cuidado especializado porque está la parte, como dices tú, emocional, de reparar alguna vivencia que haya podido tener y que ese niño pueda volver a confiar en ese adulto, pueda volver a vincularse sanamente, pero también está toda la otra parte médica, que es harta. Nosotros gastamos mucha plata en remedios, en consultas, en terapia, porque vienen con muchas necesidades. Oye, la misión de ustedes se supone que es tenerlos ahí en una estadía lo más breve posible, ¿no es cierto? Sí, ¿Cuál es el sí. promedio de tiempo en que se demoran en pasar a una familia de acogida? Aparte del tema de los cuatro hermanitos que dices tú, que me imagino que ha sido un problema más o menos poder ubicarlos. Sí, sí. Mira, en general se supone, nosotros deberíamos, como dices tú, tratar de que sea lo más breve posible el paso por nuestra corporación. No solo por nuestra corporación, no solo por nuestra residencia, sino que también por las familias de acogida, que sea breve y que rápidamente se pueda definir cuál es el futuro de ese niño. Y si es familia adoptiva, que rápidamente se le encuentre una familia adoptiva, y si es alguien de su familia porque estaba la abuelita por ahí, trabajar rápidamente, hacer el despeje y ver bien si es que es abuela. Porque mientras menos cambios tenga el niño y mientras más rápido pueda llegar a vivir con su familia definitiva, es mejor. Lamentablemente,
los procesos no son tan rápidos como quisiéramos. Muchas veces depende de los tribunales, que hay audiencia y después la postergan. Entonces, por ejemplo, teníamos audiencia hoy día el 18 de junio, estoy inventándonos, la corrimos para el 18 de julio. Entonces, ese niño es un mes más que tiene que esperar para definir qué es lo que va a hacer de su vida. Muchas veces un niño ya está listo para irse en adopción y aparece una tía que dice, uy, parece que yo a lo mejor puedo interesarme. Y eso significa que hay que empezar a evaluar a esa tía, revisar. Entonces se atrasa un año porque hay que ver si la tía realmente quiere, es capaz, si se vincula bien con el niño. Entonces hay miles de cosas que atrasan los procesos. Eh, entonces, para responder a tu pregunta, promedio, los niños actualmente pasan por Misión de María un año y medio, y nuestra meta es que no fuera más de 6 meses. Pero porque el tema judicial a veces es lento, porque a veces las complejidades familiares de esos niños son lentas, porque no hay familias de acogida, porque un número de factores que hacen que no lo podamos hacer tan eficiente como quisiéramos. Oye, todo lo que hemos hablado, mantener un equipo multidisciplinario, muchos psicólogos, médicos, educadores, toda la parte administrativa es un tremendo esfuerzo pecuniario. ¿Qué pasa hoy día? Ustedes, me imagino que los juzgados destinan una cierta cantidad de dinero por cada niño que les mandan, pero obviamente es insuficiente. ¿Cómo lo hacen para sustentar económicamente la corporación en el día a día? No te podéis quedar sin plata para comprar la leche o sin plata para comprar pan, no sé, las cosas básicas. ¿Cómo lo hacen? Mira, nosotros por niño gastamos 2.800.000. Eso De esos es, 2 millones esos 2.800.000 son mensuales, anuales, mensual, 2.800.000 anuales. mensual por niño. Ya, Y de esos 2.800.000 nosotros recibimos una subvención del Servicio de Protección del Estado, 1.700.000. ya. O sea, te falta un milloncito de todas maneras. Nosotros ese 1.100.000 tenemos que salir a buscarlo. ¿Y Ya, cómo lo salimos a buscar? A través de esta colecta, por ejemplo, que hacemos una vez al año, a través de postulaciones a fondos, Colunga, Careno, hay distintas postulaciones de fondos que nos adjudicamos y peleamos por lograrlo, a través de socios que mensualmente nos van donando, algunos donan 10.000 pesos, 100.000 pesos, pero todos los meses se comprometen a aportar y así logramos cubrir el 30% que nos falta. ya. Y, por ejemplo, en el caso de nuestro FAE, nosotros gastamos, o invertimos más bien, 1.000.000 de pesos por niño, y eso no tiene ningún tipo de subvención en nuestro caso. Entonces, ese 1.000.000 de pesos nosotros lo cubrimos con socios, donaciones, con todo esto que te contaba de manera particular, eh, que hay que salir a tocar la puerta y pedir. Y eso es, Miriam, si puedo ser franca, desanima un poco porque nosotros en vez de poder dirigir todas nuestras energías y todo nuestro tiempo a asegurar que los procesos sean rápidos, a cuidar a los niños, a estar haciendo todo lo más profesional y bien posible, tenemos que perder mucho tiempo y mucha energía buscando recursos. Una residencia que es del Estado, una residencia de menores que es del Estado, recibe 4 millones de pesos mensuales. Y nosotros, por ser residencia colaboradora, recibimos 1.700.000. Ya. Es harta la Eh, discriminación. claro. Y no es que nuestros niños vengan de un barrio mucho más pituco o que sean otro tipo de niños. Son los mismos niños. Claro, Son niños vulnerados en sus derechos, claro, así como el que llega a Casa Nacional del Niño llega a nuestra casa, ambos claro. derivados de tribunales de justicia. Pero en el fondo, como somos colaboradores, recibimos un porcentaje de subvención y lo otro lo tenemos que arreglar nosotros. Mientras los que son dependientes del Estado reciben 4 millones mensuales. Me imagino Entonces, lo desgastante que debe ser. es mucho trabajo, es mucho Claro, trabajo. Y como dices tú, es vivir con el nerviosismo de... Porque no es como nosotros, por ejemplo, esta colecta que cubre el 10% de nuestros gastos operacionales al año, no es que eso nos sirva para pintar, para poner un proyector, no, eso es
para que podamos seguir funcionando y comprar pañales, comprar remedio, pagarle a los profesionales, tener la casa calentita, las sábanas, la ropa. Entonces, ese nerviosismo de no saber si uno va a lograr la colecta, si va a lograr adjudicarse los fondos, si va a lograr cubrir ese 30%, la verdad es que es bien, quita harta energía y da harto nerviosismo, porque todos los años uno se pregunta, ¿iremos a poder seguir funcionando un año más o vamos a tener que cerrar? Entonces, nada, uno tiene la fe y uno se agarra de que los chilenos son solidarios y que uno tiene contacto y que lo vamos a lograr y uno le pone toda la energía al mundo, pero quita mucho tiempo y quita mucha energía y da mucho nervio no poder lograrlo, siempre. Claro que sí. Muchas gracias, Pilar, por haber estado hoy día con nosotros. Se nos termina el tiempo. Muchas gracias a ustedes, Miriam, por el espacio, por escucharnos y por permitir visibilizar esta linda causa. Le damos las gracias a Pilar Heiremans por haber estado hoy día con nosotros. Sin duda hacen una labor invisible para muchos, pero absolutamente vital para el futuro de nuestra sociedad. Pilar Heiremans, queremos agradecerte el tiempo hoy en nuestro punto de encuentro y sobre todo por el compromiso de todo el éxito de la infancia en nuestro país. Mucho éxito. Y a ustedes, Muchas señores y gracias. señores, si quieren conocer más y realizar un aporte o hacerse socios, pueden ingresar directamente a las plataformas digitales de Misión de María que aparecieron durante la entrevista. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.